Perfecto, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos nuestros asistentes a nuestro evento virtual de educación ambiental. Nuevamente un espacio de encuentro para hablar y para reflexionar en términos de el trabajo ambiental, del pensamiento ambiental, de todo lo que estamos construyendo conjunta y colectivamente alrededor de este tema. Para nosotros es un placer haber hecho un recorrido ya casi culminando, coincidente con lo que va corrido del año, ya casi culminando este ejercicio, una primera aproximación de parte de todo el sistema de gestión ambiental de la universidad en una experiencia a la que le agradecemos pues también a la coyuntura, a la pandemia, darnos esta oportunidad de acercarnos aún más. Nuestros eventos ambientales usualmente se hacían en persona, se hacían con la comunidad universitaria, cosa que pues anhelamos y extrañamos, pero que también nos dio la oportunidad de mirar, de darle una nueva mirada y de buscar una nueva alternativa para que a través de este medio no solamente nos encontremos en este espacio que es atemporal y que va a permitir llegar a otro tipo de audiencias, como es el propósito de la gestión ambiental de la Universidad Nacional de Colombia, trascender sus fronteras, trascender sus espacios y llegar a otras comunidades y que estos espacios de reflexión sirvan para aportar un granito de arena en esa construcción colectiva y en ese compromiso que tenemos como sociedad. En este momento, para los que nos están viendo en directo, para los que nos van a ver posteriormente en la grabación, el mundo entero está hablando del tema ambiental, el mundo entero está reflexionando, el mundo entero se está rasgando las vestiduras, algunos con una honestidad clara, algunos otros por ciertos intereses, pero lo que sí es cierto es que estamos abocados a transformar el mundo y a poner un grano de arena en ese cambio que debe garantizar la sostenibilidad, la sustentabilidad para todos los que habitamos en este planeta. Como ustedes ven en pantalla, pues hemos hecho, y lo mencionaba anteriormente, un recorrido por diferentes temas y hoy nos abocamos a un tema fascinante, la biodiversidad, importancia y forma de mediarla. Y para liderar este espacio de reflexión nos acompaña el profesor Diego Fernando Mejía Carmona, biólogo con énfasis en genética, máster en biotecnología y doctor en ciencias biomédicas, docente de la Facultad de Ingeniería y Administración de la Universidad Nacional de Colombia, coordinador de la Oficina de Gestión Ambiental de la sede Palmira de nuestra universidad, participante activo y líder de todos los procesos del sistema de gestión ambiental de la universidad y recientemente nombrado presidente de la Mesa Nacional del Sector de la Biotecnología, coordinada por el SENA. Y junto con todo esto, una persona, un ser humano excepcional, comprometido con su trabajo, comprometido con el pensamiento y las acciones ambientales. Profesor Diego Fernando, bienvenido a este espacio de trabajo. Esperamos que estas reflexiones sean enriquecedoras como lo han sido las anteriores y como sabemos que siempre que usted está al frente de ellas, tenemos un espacio maravilloso de trabajo. Yo dejo de compartir pantalla en este momento y le damos el paso al profesor Diego Fernando para que nos comparta pantalla y nos ilustre en este maravilloso tiempo de trabajo y alrededor de este tema fascinante. Un saludo especial para todos. Les recordamos que pueden ir dejando sus preguntas en el chat de Facebook, en el chat de Google Meet en el que estamos trabajando. Y si alguien posteriormente, viendo la grabación, también quiere comunicarse con nosotros, por favor utilice los canales en la página del Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia, sga.unal.edu.co. Hay un enlace al directorio, nos pueden contactar y seguimos en comunicación, que lo que pues obviamente nos interesa muchísimo. Un abrazo para todos y dejamos al profesor Diego, nos encontramos a continuación. Muchísimas gracias, Jaime. Muchas gracias por esa presentación. Espero que esta presentación, digamos que satisfaga las expectativas que pudiera haber al respecto de esto. El título que acabas de dar, digamos, casi que esta madrugada, mientras revisaba la presentación, con la disculpa de todos, le hice un pequeño cambio porque quisiera que fuera una especie de ejercicio académico para comprender biodiversidad. La parte de medición es un poco más pequeña en esta presentación para darle más importancia precisamente a qué relevancia, qué importancia tiene la diversidad biológica y de qué manera podemos tomar medidas para protección. Cuando tú mencionabas un poco sobre
pues lo que estamos haciendo los seres humanos, y algunos han visto la alarma con que hay que actuar, yo creo que efectivamente hay que tomar conciencia y dimensionar el impacto de las acciones nuestras sobre el planeta al ritmo que lo estamos haciendo. Y esperaría que esta presentación nos ayude a dimensionar un poco cuál es la importancia de la diversidad biológica y qué medidas deberíamos tomar para ello. Entonces, con el permiso de ustedes, apago mi video para no ocupar ancho de banda y centrarnos en la presentación. Entonces, el itinerario de lo que vamos a seguir es el que ustedes ven a continuación. Yo sé que se ve mucho texto, pero no se preocupen, vamos a dividirlo en fases y van a ver que no es tan terrible. Vamos a ver un poco de qué es la biodiversidad, qué tipos de biodiversidad hay o en qué tipos se puede dividir la biodiversidad, qué nos lleva a la diversidad genética, qué es diversidad genética, por supuesto, natural y artificial, qué es biodiversidad de especies, qué es biodiversidad de ecosistemas, cómo la medimos, esto es algo muy variedad de seres vivos en un área, en un ecosistema, en un país o a una escala tan grande como el planeta. Y ya vamos a ver un poco más de términos como ecosistema. Sin embargo, esa definición que se ve bastante sencilla, en realidad tiene un poquito de complejidad y por eso esta presentación pretende tocar un poco de estos aspectos. Cuando hablamos de términos más complejos que lo que uno ve inicialmente, esto implica que uno tenga en consideración aspectos como las condiciones del clima, qué cantidad de oxígeno puede haber, qué cantidad de CO2 puede haber en un microambiente o en un ambiente. Este conjunto de condiciones climáticas también tiene una incidencia importante en las adaptaciones de los individuos a sus propias condiciones, y esas adaptaciones, o mejor dicho, porque evolución puede conducir a un conjunto de individuos a convertirse en una población separada de otras poblaciones, y con el paso de los millones de años, cientos de años, miles de años, puede convertirse en una especie diferente. También vamos a tocar ese término de especie y especiación. Otro aspecto que hay que considerar es la evolución a lo largo de millones de años, qué es lo que ha llevado a los organismos de alguna región a las formas de vida que tienen hoy en día, a las grandes, a las pequeñas, a tener aletas, a tener, bueno, unas adaptaciones a su propio medio. Y esto implica estudiar las adaptaciones en niveles macro o a niveles más micro, como el nivel molecular. Vamos a tocar un poquito de esos temas. Hablaremos un poco de la evolución de los ambientes. Tal vez no voy a tocar tanto de la geología y la deriva continental, pero pues también ha tenido incidencia en la formación de cercanía a la Luna, por ejemplo. Esto lo uso para llamar la atención sobre qué tan interconectados estamos todos. Si recibimos influencia de la Luna incluso, y puede determinar comportamientos como los ritmos circadianos, ritmos del día a día. Por ejemplo, un profesor nos comentaba que en los estanques de cultivo de camarón, los días que había luna llena, la actividad de los camarones se disparaba, porque no estamos todos interconectados entre los seres vivos y con las condiciones que nos rodean, incluso a distancias tan lejanas como la luna, el sol. Estamos codependiendo de muchos de estos factores, o dependiendo, pues digamos que el sol no depende tanto de nosotros como nosotros sí de él. Hay que considerar aspectos como la genética y la diversidad genética de los organismos, los ecosistemas donde ocurre toda la gama de adaptaciones biológicas de evolución y el disparado de la variabilidad biológica, y las actividades humanas, por supuesto, en la vida de los organismos, en la evolución de los organismos y en la supervivencia de los organismos. Así que voy a tocar algunas de estas cosas. Esto, la diversidad de influencia, entonces implica considerar, voy a hacer este cuasi resumen porque me sirve de abrebocas a definir qué tipos de diversidad hay, de diversidad biológica, a considerar las diferencias genéticas entre individuos de una especie, que es la diversidad genética o biodiversidad genética, que es el primer tema que sigue a continuación, las diferencias genéticas entre las especies, entre un ave, una especie de ave y otra, o entre un ave y un mono aullador, entre un ave y un guatín. Esa es lo que se conoce como la diversidad de especies.
y la diversidad de los entornos en los que las especies viven y forman parte de los mismos organismos, que es la diversidad de los ecosistemas. Esto nos lleva entonces a hablar de los tipos de diversidad. Entonces, hablemos primero de la diversidad genética. Bueno, los tipos de diversidad básicamente los podríamos anunciar o establecer de esta manera. La diversidad genética es dentro de una especie, ¿sí? Es la diversidad intraespecífica. A la izquierda ustedes ven unos pandas que son todos igualitos, al menos uno no distingue a uno de otro fácilmente, porque normalmente los pandas son una especie que tiene una diversidad biológica, diversidad genética relativamente limitada. No hay muchas diferencias en su genoma. En los seres humanos vemos más fácilmente diferencias físicas entre unos individuos y otros, pero en realidad la variabilidad genética entre humanos es bastante pequeña, a menos del 1% del genoma define las diferencias entre un individuo y otro. Eso también nos debería ayudar a entender que somos tan lo mismo unos humanos con otros, que no deberíamos tener ningún tipo de barrera, discriminación ni diferenciación entre unos y otros. Somos extremadamente iguales desde el punto de vista de nuestros genes. Pero este es un nivel de diversidad genética, un nivel de biodiversidad. Otro nivel que abarca, incluye la diversidad genética, sería la diversidad de especies, por ejemplo, diversidad de especies en un lugar. En este caso, ustedes tienen allí algunas fotografías de algunos organismos encontrados en la Reserva Bosque de Yotoco y en el campus principal de la sede de Palmira. Son fotos de nuestro propio inventario de fauna y flora. Y ven, la diversidad de especies implicaría qué contenido de especies hay en algún lugar. Por supuesto que esta es, si la diversidad genética puede ser compleja cuando uno se dedica a estudiar los genes de un conjunto de individuos que son una especie, la diversidad de especies es aún más compleja porque uno en realidad debería tener en consideración montones de cosas, los microorganismos que hay en el suelo, los microorganismos que hay en los árboles, en los mismos, y poder entrar a protegerlos. Y finalmente, ya con lo de los ambientes, entonces el tercer nivel sería la diversidad de ecosistemas. De esto les voy a hablar un poco más adelante, cuando hablemos de Colombia, por ejemplo, qué diversidad de ecosistemas podemos encontrar, entraremos a hablar de sus definiciones, bueno, ya hablaremos un poco más adelante. Entonces, estos eran los tres tipos de diversidad o de biodiversidad de las que podríamos estar hablando. Si entramos un poco más de lleno a biodiversidad genética, entonces la biodiversidad genética, como dice allí, es intraespecífica, es decir, es la diversidad que buscamos de una sola especie, no estamos considerando individuos de otra especie. Entonces, de esta diversidad genética, como ustedes ven en estas figuras que irán apareciendo, pues estamos hablando del mismo conjunto de individuos, y a la izquierda estaban los humanos. Ustedes ven que ya físicamente hay algunas pequeñas diferencias en color, tipo de cabello, color de ojos, con textura física. Sin embargo, insisto que esto de vernos diferentes desde el punto de vista genético no tiene la implicación de vernos diferentes desde otros aspectos que los seres humanos, digamos, tan tercamente hemos mirado o hemos tratado de subclasificar a los mismos seres humanos. Eso es un absurdo y pues no, la cosa no va en ese sentido. A la derecha, un conjunto de espigas de trigo, mostrando que hay espigas de diferentes colores, tamaños, etcétera, que hablan también de diversidad. Y aquí me voy acercando a otro aspecto importante. Esta diversidad de genética dentro de una especie va a implicar por qué podemos cultivar, no sé, frijol en unas zonas del país, de pronto no la podemos cultivar en otras zonas del país porque no se han adaptado estas variedades de frijol a otras condiciones de vida, pero también implica un poco de por qué se trabaja tanto en agricultura en generación de nuevas variedades que estén adaptadas a condiciones diferentes y puedan servir de solución alimenticia a algunas otras regiones del mundo. A la derecha ven ustedes diferentes variedades de arroz. Finalmente, bueno, vemos un poco de frijol, de papa y de diversidad en tigres, y a lo que quería llegar era simplemente a remarcar que se analizan las diferencias físicas o las diferencias genéticas, es decir, las diferencias en el genoma, entendido el genoma de un individuo como todo el material genético que hay en el individuo, en sus mitocondrias, en el núcleo de sus células y en todos los tejidos. Entonces se analiza esta diversidad entre individuos porque resulta interesante. Si ustedes miran una población como las poblaciones colombianas, que en general son bastante variadas, si uno viera un curso
de diversidad genética en una universidad del país, lo más probable es que en ese curso va a encontrar personas de diferentes colores de piel, diferentes contexturas físicas, diferentes alturas, diferentes tipos de cabello y diferentes adaptaciones, condiciones ambientales diferentes. Habrá unos que soporten mejor el frío, otros mejor el calor, otros mejor otras condiciones, y eso nos da riqueza porque nos permite ser una población fuerte y capaz de sobrevivir a muchas condiciones ambientales cambiantes. Si ustedes pensaran en el mismo curso de imaginario, un curso imaginario de biodiversidad, en una universidad de países nórdicos, donde probablemente la diversidad genética fuera aún menor, todos rubios, todos altos, todos de ojos claros, todos de piel blanca, de pronto con muchas menos variedad de genes, posiblemente una población menos diversa es una población menos capaz de adaptarse a condiciones cambiantes. Entonces la diversidad genética tiene implicaciones importantes incluso en los seres humanos como poblaciones. Ahora imagínense en los cultivos, en las plantas, en los animales, en la medida en que haya diversidad genética, los animales o los organismos en general son más capaces de sobrevivir a las condiciones cambiantes que dicta el calentamiento global, los cambios de clima, las adaptaciones que obligan las condiciones ambientales que están variando de un año a otro o de muchos años a otros años. Digamos, a lo largo de 10 años un clima puede estar muy húmedo y de pronto en otros años se volvió un clima un poco más seco y esto debe implicar unas adaptaciones de los organismos para que sobrevivan en ello. Esa diversidad genética se analiza usando muchas cosas, pero hoy en día con el nacimiento de la genómica se usa generalmente secuenciando la totalidad del genoma de un organismo y mirando las diferencias entre los genomas de individuos. Hay un proyecto interesante en términos de seres humanos, liderado precisamente por China, que se llama el proyecto de los 1000 genomas, donde pretenden secuenciar los 1000 genomas de 1000 personas de diferentes lugares del planeta, poblaciones indígenas, esquimales, poblaciones asiáticas, europeas, etcétera, para ver las diferencias entre unos y otros y poder comprender un poco más mejor la genética de nuestras propias enfermedades, de nuestras adaptaciones, etcétera. Entonces decía que la diversidad genética implica las variaciones en los genomas de diferentes individuos, pero vale la pena mencionar aquí que es el principal componente de la diversidad biológica. Nuestras diversidades en genes implican las diversidades que se reflejan a nivel físico o a nivel fisiológico. Ahora, ¿qué causa esa diversidad genética? Hay un conjunto de factores que la causa y aquí voy a hacer referencia a Charles Darwin. A la izquierda ustedes ven unas aves que se conocen como pinzones. Son pinzones encontrados en las Islas Galápagos, en frente del Ecuador, y a la derecha ven ustedes algunas diferencias, por ejemplo, en los picos de algunas de estas aves. Entonces, si ustedes miran, los picos de este conjunto de aves se parecen unos y otros porque estas son aves que comen principalmente insectos. Si ustedes miran los picos, por ejemplo, de estos otros y las formas de la cabeza con sus adaptaciones, implica que estos son aves que se adaptaron a comer principalmente semillas. O miremos aves que comen frutos o aves que comen semillas, frutos, cactus y otras plantas. Entonces, las adaptaciones de este conjunto de aves, en realidad se considera que lo más probable es que fue una sola especie de estas aves, de estos pinzones, la que a lo largo de los miles o millones de años empezaron a encontrar pequeños cambios cuando las poblaciones se aislaban unas de otras y se convirtieron en especies diferentes con todas las adaptaciones particulares a sus condiciones de vida. Entonces, esto nos lleva a decir que la primera cosa que conduce a la diversidad genética es que las poblaciones dentro de una especie se deben enfrentar a diferentes condiciones de vida, por tanto deben encontrar soluciones a las condiciones de vida que deben vivir, encontrar diferentes soluciones a lo que podríamos llamar, entre comillas, el problema de la vida, y eso es decir que las poblaciones evolucionan, cambian, se adaptan, su material genético cambia y sus condiciones fisiológicas, físicas, anatómicas pueden cambiar con el paso de los millones de años. Esto es importante y además, entonces, podríamos decir que lo que afecta a una población de una especie en particular sería, lo que produce cambios sería, primero, migraciones,
que haya individuos que salgan de la población, es decir, esa persona que sale de una población porque se va a otro lado. Voy a poner el ejemplo en humanos, pero por supuesto el ejemplo es extrapolable a aves, mamíferos, osos, a lo que a ustedes se les ocurra. Es si hay individuos de otras poblaciones que ingresan. Por ejemplo, Bogotá es una ciudad muy diversa porque a Bogotá llegan personas de todo el país y llegan personas de otros países a radicarse. Esto ocurre en todas las ciudades, por supuesto. Solo quería poner el ejemplo de Bogotá. Eso enriquece el acervo genético, todo el conjunto de genes que hay en la población y de alguna manera le da un poquito de diversidad a ello. Por el contrario, si un conjunto de individuos de una población migra a otro lado, se va con sus genes y posiblemente disminuye la diversidad genética de esa población. Otro aspecto es la selección. Normalmente hablamos de selección natural. Por ejemplo, ¿qué es selección natural? Que las gacelas hembra tienden a escoger al gacela macho más grande, fuerte, más musculoso y que corre más. Bueno, eso implica que posiblemente de manera no consciente estará seleccionando al individuo que tiene más posibilidades de sobrevivir a los intentos de cacería por parte de los depredadores, que sea más fuerte, que salte más, que corre más. Eso es selección y con el paso de los millones de años o el paso de muchas generaciones, seguramente las gacelas que corrían a 70 kilómetros por hora, a la vuelta de unos cientos de años o miles de años, pueden estar alcanzando velocidades de 80 kilómetros por hora porque siempre se seleccionó al individuo más fuerte, más veloz y cosas por el estilo, lo que hacía que la población pudiese eventualmente alcanzar algunas habilidades que le harían más fácilmente supervivientes, por ejemplo, a los ataques de depredadores. Por supuesto, hay una coevolución, es decir, los guepardos, por ejemplo, seguramente también estarán ocurriendo esos tipos de selección y seleccionando guepardos más veloces, con lo cual hay una coevolución entre las especies unas con otras y se vuelve hasta cierto punto una especie de carrera armamentista. Si hablamos de los seres humanos y quitamos el factor dinero, éxito y todas estas cosas, pues también hay un factor de selección de las parejas. Se ha encontrado, por ejemplo, que muchos hombres quieren de manera inconsciente a una mujer más atlética, porque el que sea más atlética puede significar que ella tiene unos genes que le permiten tener más probabilidad de supervivencia. Bueno, allí en los humanos todavía hay unas variaciones importantes porque nos hemos hecho, nuestras prioridades de vida han cambiado porque no estamos en la lucha por una supervivencia como lo están los animales en medios salvajes, aunque pues eso se debe tomar con pinzas seguramente, pero digamos esta selección es importante para el acervo genético de una población. Otra fuente de diversidad genética diría que es la principal fuente de diversidad genética es el sexo. ¿Por qué el sexo? Porque, pongamos el ejemplo entre un hombre y una mujer. Para que nazca un hijo, un hombre debe entregar un espermatozoide que tiene la mitad del material genético del individuo, pero además esa mitad del material genético. En el proceso de meiosis, de la formación de los genes de ese espermatozoide, hubo un barajado de genes. Hubo un como barajar las cartas de un mazo de naipes. Hubo un barajado de genes de manera que ese espermatozoide lleva la mitad de su material genético ya recombinado y el óvulo lleva la mitad del material genético de la mujer, con lo cual se unen un conjunto de genes de un individuo con el conjunto de genes de otro para producir un individuo nuevo con características diferentes. Así que podríamos decir que el sexo podría ser la principal fuente de diversidad genética, de variabilidad genética que podríamos encontrar. Y finalmente, la deriva genética, que es un conjunto de mutaciones que ocurre simplemente por los procesos de replicación del DNA y que implica una especie de mutación basal, una mutación de fondo que está ocurriendo entre unos individuos y otros. Pero no toda la diversidad genética es natural. Por ejemplo, el proceso que llamamos domesticación de especies también ha aportado lo suyo. Ustedes a la derecha ven un arroz salvaje, lo que era el arroz originalmente, unas espigas ahí, unas cuantas espiguitas, unos cuantos granos, muy poco para poder alimentar una población. Sin embargo, el arroz cultivado hoy en día es un arroz que produce muchas espigas, muchos granos, los granos seguramente más grandes que los del arroz más antiguo, porque lo hemos seleccionado.
los seres humanos hemos seleccionado las plantas a lo largo de muchos años y de muchas generaciones de cultivos, hemos seleccionado plantas y hemos logrado variedades que sean convenientes para los intereses de los humanos. Eso ha introducido variaciones genéticas, por supuesto, y ha aportado a la diversidad genética. Por ejemplo, hemos domesticado los lobos, y los lobos, un animal pues salvaje, se ha convertido en toda la gama de perros que conocemos, que algunos no identificaríamos como descendientes de los lobos, por ejemplo, un chihuahua o un pincher, que son perros bastante pequeños, no los identificaríamos, pero son resultado de todo este proceso de selección artificial que han hecho los seres humanos para tener, por ejemplo, perros pequeños que se puedan mantener en el regazo, o la selección de perros pequeños, bajitos, delgados, que pudieran ingresar a las madrigueras de los conejos para ayudarles a cazar. Entonces hemos producido esas variedades o esas razas de perros que se conocen como perros salchicha. O hemos seleccionado perros con unas mandíbulas muy poderosas, muy musculosas, para ayudarnos a defender los cultivos o a defendernos de otros depredadores. Entonces hemos producido todas esas razas de perros que son fuertes, grandes, etc. Entonces, la selección artificial también ha sido una fuente de diversidad biológica. Esto es muy notorio, por ejemplo, a la izquierda ustedes ven un ancestro del maíz en México, el maíz es originario de México, que se llama teosinte. Del teosinte, las diferentes poblaciones de las culturas indígenas lo seleccionaron a medida que pasaban las generaciones de cultivos y hemos terminado en un maíz como el que conocemos hoy. Y además, en los sitios donde se origina una especie, normalmente encontramos también la mayor variedad la mayor cantidad de variantes dentro de ese tipo de planta o de organismo. En este caso, con el maíz, si ustedes miran el teosinte que se convirtió en maíz, en México uno encuentra la mayor variedad de granos de maíz que a uno se le pueda ocurrir. Uno encuentra tortillas de color azul, increíble, tortillas de color morado, etcétera, porque pues hay una diversidad genética muy grande derivada de la selección artificial que hicieron los indígenas a lo largo de muchas generaciones. Otra fuente de diversidad genética, no sé si ustedes lo sabían, que el 80% de la pasta que consumimos en el mundo es hija de variedades irradiadas. Y cuando hablo de irradiadas es que en algún momento de la historia de la agricultura se introdujo a poner campos de cultivo de especies de trigo y tener una fuente de radiactividad que puede afectar los genes, seguramente matar algunas plantas, pero también causar mutaciones en otras y generar nuevas variedades de trigo que resistieran mejor las heladas o que resistieran mejor un clima o mejor una sequía o resistieran mejor un suelo poco fértil, etcétera. Y de allí surgió una gran gama de variedades de trigo que se conocen pues se conocen en diferentes lugares del mundo y se cultivan en diferentes lugares del mundo. Otra fuente de diversidad genética es la biotecnología. Hoy en día aislamos genes de una planta para meterlo en otra. Digamos, en mi tesis de maestría en bioquímica, aislé un gen de una papa para meterlo en yuca para controlar la calidad de las minas de yuca. Entonces, esa diversidad genética introducida artificial, finalmente esas plantas se cultivan, pasan a invernadero, después pasan a campo y su polen y sus semillas pues simplemente se dispersan y terminamos dejando que una diversidad biológica artificial llegue a los campos y modifique un poco estas cosas. Por ejemplo, esto está implicando un conjunto de restricciones. Por ejemplo, Colombia no permite la introducción, no oficial, pero hay un mercado negro, no permite la introducción de semillas transgénicas de café. ¿Por qué? Porque tenemos un café muy bien posicionado en el mundo y no queremos que ese café se mezcle con variedades que tengan menos calidad de la que hemos logrado o que han logrado nuestros campesinos en todo el país. Entonces, digamos que esto implica también una normatividad alrededor de la biotecnología que a veces se tiene en cuenta y a veces los mercados negros se la saltan. Ahora, ¿a qué escala podemos estar estudiando la diversidad genética? Bueno, se puede estudiar a nivel de un solo individuo, de una familia, de un grupo de personas o de un grupo de organismos en un país, una región o incluso a la escala del planeta. Entonces,
Para hablar de esto, voy a hablar un poco de la importancia de los estudios de diversidad genética en las siguientes diapositivas. En un individuo, por ejemplo, podríamos identificar la aparición de mutaciones. Si ustedes ven, la chica tiene la mitad del cuerpo de un color diferente, como un rosado, y la otra mitad de un color más blanco, porque a esto se le llama quimerismo. Quimerismo es el hecho de que en algunas zonas del cuerpo una persona tiene un conjunto de genes un poco diferentes que en otras zonas del cuerpo, y se expresan, por ejemplo, en este niño que tiene los ojos de colores diferentes, o en este gato que también tiene ojos de colores diferentes y lógicamente muy marcadamente dos colores muy notoriamente distintos, aunque pues no se debe confundir con el hecho de la gama de colores de los gatos, por ejemplo, hembras. Si uno ve una hembra de tres colores, normalmente, si uno ve un gato de tres colores, uno sabe que es una hembra por asuntos de su propia expresión de genes. Pero bueno, no me voy a meter en esto. Dentro de esto hay un proyecto de gran escala que se llama el proyecto GTEx, que es un proyecto que busca conocer las diferencias entre los tejidos de un individuo. Entonces, estudian su genoma, el genoma del hígado, los genes que se expresan en el hígado comparado con el genoma de células de la piel, para comprender mejor un poco el desarrollo de enfermedades en los seres humanos. Por supuesto, también a otra escala, en una familia podremos estar identificando el conjunto de genes y de esa manera identificar, por ejemplo, una enfermedad hereditaria. Entonces, si encontramos que el padre o el abuelo de una familia transmitió sus genes solo a unos individuos de esa familia, unos genes que, por ejemplo, pueden ser causantes de enfermedad, esto puede ayudar a predecir en esas familias la probabilidad de que unos hijos tengan la enfermedad, y esto se convierte en algo que se conoce como consejería genética. En consejería genética, el médico o el genetista le dice a una pareja, después de haber estudiado los genotipos, los genes que pudieran tener relacionados con la enfermedad, le dice cuál es la probabilidad de que su hijo tenga, por ejemplo, esa enfermedad. Y las posibilidades son muy amplias, y en realidad me he referido a enfermedades, pero podríamos estar hablando de montones de características, y hoy en día pues se busca incluso hacer selección humana. En Inglaterra hay un caso muy sonado de una pareja que encargó, dentro de los óvulos de la chica y los espermatozoides del individuo, encargó un hijo que tuviera ojos azules, piel blanca, y dado que la genética tenía tal tipo de avance, se podían identificar los genes en estas células y eventualmente hacer una predicción de cuál era la probabilidad de tener un hijo con las características que tenía. Ahora, en una población, estudiar la diversidad genética, este es un estudio que se hizo en Colombia y en la Antártida. Se podría, por ejemplo, mirar la diversidad genética de ballenas, las ballenas que llegan a nuestras aguas. No sé si ustedes han ido al Pacífico colombiano, más o menos entre agosto y octubre, o entre julio y octubre, llegan ballenas a nuestras aguas porque llega el invierno en la Antártida, las aguas bajan a unas temperaturas muy frías, y ellas prefieren venir y pasar unos meses en aguas más cálidas, donde copulan y dan a luz y regresan a la Antártida. Bueno, el conocer la diversidad genética permitió confirmar que las poblaciones que llegaban a Colombia no venían del norte, no eran poblaciones de Alaska y la zona más cercana al Polo Norte, sino que eran poblaciones de la Antártica. Entonces, la diversidad genética también contribuye a que uno pueda hacer esa identificación y hacer inferencia de rutas de migración. Esto también se ha hecho con seres humanos, por supuesto, confirmando que el origen de la raza humana está en el centro occidente de África. Estudiar las variedades también permite encontrar variedades de plantas que puedan ser adaptables a unas condiciones de cultivo particulares. Esto lleva a que entonces en el mundo se han identificado los orígenes de diferentes tipos de plantas, de dónde viene la zanahoria, de dónde viene el maíz, de dónde viene el tomate, etcétera, y crear centros de investigación en diferentes lugares del mundo para ayudar a conservar toda esta cantidad de especies, lo cual nos lleva a identificar los centros de origen y centros de diversificación de una localidad. No me voy a detener en estos conceptos porque no son el núcleo de la presentación, y lleva, por ejemplo, a construir bancos de germoplasma. En el CIAT, el Centro Internacional de Agricultura Tropical, por ejemplo, se tiene el principal banco de germoplasma de frijol del mundo. Entonces, se almacenan en unos cuartos fríos semillas de variedades de frijol encontradas en todo el mundo, de manera que si un cultivador de alguna parte del mundo tiene un frijol con una plaga o con un gusano, supongamos, que se está comiendo el frijol,
y podemos ir a las variedades ancestrales y encontrar frijoles que resistan a esa plaga, encontrar genes de esa variedad y cruzarlos con los frijoles de la zona del mundo donde está ocurriendo el problema para producir frijoles más resistentes a esas plagas. Entonces, los bancos de germoplasma tienen una importancia crucial para la supervivencia de las especies y, por supuesto, para nuestra agricultura y la seguridad alimentaria. Una aplicación más reciente, más cercana a nosotros. Cuando empezó la pandemia, se conoció la secuencia del genoma del virus SARS-CoV-2, el que causa la enfermedad COVID-19, y se identificó, por ejemplo, la zona de la proteína principal que interactúa con la proteína de una célula de los humanos. Se identificó esa zona del gen y se analizaron los genes de muchas cepas de ese virus en diferentes partes del mundo, en la India, en Holanda, en Italia, en Colombia, no sé cuántas cosas. Se pudo hacer inferencia de dónde venía cada forma viral. Entonces sabían que las formas dominantes en el sur de Italia provenían de una cepa viral que se había encontrado, digamos, en África. Estoy inventándome en este momento la información, pero les puedo enviar los artículos que dan cuenta de este tipo de cosas. Pero además se podía conocer la variedad de la proteína de la espícula, la proteína más importante en términos del ingreso del virus, que interactúa con la proteína convertidora de angiotensina tipo 2, que utiliza a la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 humana, interactúa con la proteína de la espícula o la proteína S, y de esa manera ingresa a la célula. Entonces, identificar la forma como esa proteína S interactúa, pues era importante para identificar los aminoácidos que ayudan a que la proteína S del virus se acople con la proteína enzima convertidora de angiotensina tipo 2 ingrese a la célula. Entonces, identificadas estas aminoácidos que interactuaban con la proteína, se hizo el estudio de toda la variedad genética de esa proteína, estas zonas que ustedes ven acá, todas las zonas variables, y se escogieron las zonas menos variables de la proteína, las zonas que no cambiaban nunca y que tenían una importancia crucial en la interacción con el ingreso, con la proteína convertidora de angiotensina para el ingreso a la célula humana, y de esa manera se diseñaron vacunas contra las zonas menos variables de la proteína S del virus. No tenía sentido diseñar vacunas contra las zonas más variables, porque entonces el virus iba a mutar fácilmente y rápidamente una vacuna contra el virus no iba a servir de nada. Entonces, imagínense la importancia de poder identificar la diversidad genética en proteínas de un patógeno como el actual que está generando, que nos ha cambiado la vida realmente. Entonces, la diversidad genética es algo que tiene montones de aplicaciones, como ustedes han visto, pero sigamos con otro tipo de diversidad, la diversidad de especies. Entonces vamos a definir un poco qué es especie, qué es especiación, y dentro de esto entonces de diversidad de especies hago una diferencia. Si la diferencia genética, la diversidad genética era intraespecífica, ocurría dentro de una especie, la diversidad de especies, por supuesto, es entre especies, es interespecífica, ya no intraespecífica. Entonces, esa diversidad de especies, podemos encontrarla, esta es una gota de plancton, o un dibujo de una gota de plancton, y diversidad de especies se refiere a la riqueza o número de especies diferentes en un área o en un ecosistema. Entonces, si ustedes ven allí, ven unas formas de plancton más grandes, ven unas más redonditas, más pequeñas, unas alargadas, ven otras con diferentes formas. Entonces, esa diversidad resulta importante para comprender, por ejemplo, la sanidad de un ecosistema. Por ejemplo, comprender la posibilidad de adaptación de las especies o la perspectiva de sobrevivencia de un ecosistema a algunos cambios. Bueno, entonces esto nos lleva a preguntar qué es una especie. Primero, recuerden que la clasificación de los organismos en una cosa que se llaman taxones, se refiere entonces, el taxón más grande es un dominio, luego viene un reino, el reino animal, el reino vegetal, el reino de los hongos, luego viene filum, que es otra subclasificación, bueno, clase, orden, familia, y finalmente género y especie. Entonces, diversidad de especies se refiere a la subclasificación más pequeña que hay en esto. Entonces, una especie sería el grupo de organismos en que dos individuos pueden producir descendencia fértil si se reproducen sexualmente. Lógicamente, esta definición de especie saca de
del grupo a otras cosas, ¿no? Está una definición útil, pero resulta inadecuada en otros casos. Por ejemplo, un organismo que no tiene reproducción sexual, o no nos sirven fósiles, o no nos sirve pues cuando no se puede determinar el tipo de reproducción que tiene algún organismo. Entonces, esto ha llevado a mucha discusión desde el punto de vista biológico los últimos 40, 50 años, con lo cual a veces una especie se define más por su conjunto de cromosomas, de material genético, o por la secuencia de DNA en el genoma, o por la morfología, o por la conducta, o por el nicho ecológico que ocupan. Esto ha ayudado a subclasificar un poco los organismos de manera que se puedan hacer estudios y hacer inferencia y hacer programas de conservación. Si eso era una especie, ¿qué sería especiación? Entonces, especiación es, si una especie era una población que tenía características particulares y que no se puede reproducir con otras poblaciones de la especie original, especiación es el proceso por el que una población de una especie da lugar a una especie nueva. Digamos, si aquí hay moscas de la fruta de banano, se llaman drosófila, y tendríamos la drosófila melanogaster, es una especie de esta mosquita, y la drosófila dentísima es otra especie que se bifurcaron en algún momento cuando posiblemente una de las dos empezó a aislarse reproductivamente de otra, posiblemente por diferencias geográficas, por ejemplo. Entonces, si una de las dos tuvo que vivir en un ambiente donde no había, no sé, digamos, frutas y tuvo que aprender, no había bananos o un tipo de fruta que era el común donde vivían originalmente las poblaciones, y tuvo que adaptarse a otras condiciones diferentes, con el paso de los millones de años, esa población llegó a tener tal cantidad de diferencias en su genoma con respecto a otra población que ya no se podían mezclar con otros individuos de la población original. Si supongamos en las poblaciones humanas hubiese, no sé, una explosión nuclear y quedáramos aislados o quedaran aislados los individuos de la sede de Bogotá, del campus principal de la sede de Bogotá, a lo largo de cientos de años, posiblemente esa población aislada que no se ha mezclado con otros humanos acumulara tal número de cambios en su genoma que posiblemente cuando salieran dentro de unos cuantos cientos o miles de años e intentaran mezclarse con individuos de otras poblaciones, posiblemente ya no darían descendencia fértil. En ese momento que hay un aislamiento reproductivo, se podría considerar que esa población que quedó aislada en el campus principal de la sede de Bogotá, posiblemente se habría convertido en una especie nueva de humanos, ¿vale? Eso es un poquito del proceso de especiación, y el proceso de especiación, por supuesto, lo podemos mirar en los humanos. Nosotros somos hermanos de otros, del ancestro común, digamos, hijos del ancestro común de los bonobos, los chimpancés y los humanos. Los bonobos y los chimpancés se separaron hace cerca de 2 millones de años. Nosotros hace entre 4 y 6 millones de años nos separamos del ancestro común nuestro con los chimpancés, pero a su vez tuvimos un ancestro común, un abuelo común entre los gorilas y nosotros y los chimpancés y el resto de este pequeño grupo. O si vamos mucho más atrás, tenemos un tatarabuelo común con los orangutanes. Entonces, ese proceso de separación de poblaciones y aislamiento reproductivo que conduce finalmente a especies es un aspecto importante al estudiar a la hora de ver la biodiversidad de especies. Entonces, esto nos lleva a que todas las especies de hoy en día necesariamente surgieron de un proceso de especiación, es decir, todas las especies fueron en algún momento poblaciones de otra especie que adquirieron características particulares y ya no se podían mezclar dando descendencia fértil con las poblaciones originales. Estos aislamientos son generados, por ejemplo, si una población de aves está al lado y lado de una colina y la colina no es suficientemente alta, pues la población de aves va a ser la misma especie mientras haya mezcla entre ellas. Pero si ya no es una colina, sino se levanta de una cordillera un poco más alta y las aves no pasan la cordillera de un lado a otro, con el paso de muchas generaciones van a encontrar que las aves de un lado se convierten en una especie diferente de las aves de otro lado, a pesar de que originalmente fueron la misma especie. Las barreras geográficas pueden ser valles, pueden ser mares, lagos, ríos, montañas, cordilleras, desiertos. Eso es un aislamiento reproductivo. También tenemos aislamientos climáticos. Entonces, si al levantarse, por ejemplo, un lado de la montaña, esto se ve en algunas zonas del país muy notoriamente, se ve que, por ejemplo, el lado que da al mar
de una cordillera. Ese lado que da al mar puede recibir vientos húmedos y tener precipitaciones en forma de lluvias en un lado, pero si la montaña es suficientemente alta y las nubes no sobrepasan las cimas de las montañas, el otro lado de esa montaña puede llegar a ser muy seco porque a esa montaña nunca le llegan las lluvias. Entonces, una especie que hubiera estado en ambos lados de la montaña finalmente tuvo un aislamiento reproductivo un poco más por condiciones climáticas, porque a un lado las especies tenían mucha humedad, en la otra eran climas muy secos, y si las diferentes poblaciones sobrevivían a un lado y al otro, posiblemente se convirtieron en especies diferentes. Bueno, por supuesto, la especiación es lo que da origen a la biodiversidad en general, pues vista de un poco más macro. Aquí hay una foto de la megafauna que hubo en México durante la edad de hielo hace unos 10.000 años, cerca de la última glaciación, y encontramos que había muchas variedades de mamuts que dan origen a los elefantes actuales, pero que con la deriva continental, con el movimiento de los continentes, estas especies finalmente no sobrevivieron en las condiciones de los cambios climáticos a lo largo de los miles de años que vinieron desde esta última glaciación, y se da un contenido de especies en México diferente del que hubo hace 10 millones de años antes de que hubiera unos cambios climáticos importantes. Entonces, diversidad de especies es la riqueza o número de especies diferentes en un ecosistema o una región o en un país. Vamos un poquito más allá. Esto también es resultado de la evolución, por supuesto, y si ustedes imaginan, uno a veces se maravilla por la perfección con que los individuos, las especies de hoy en día tienen sus adaptaciones a unas condiciones, o la perfección de los colores de las flores, de las aves, etcétera, pero esto no es gratuito. ¿Por qué? Porque si la Tierra, la aparición de la vida fue de hace unos 3.500 millones de años, imagínense que en 3.500 millones de años, cuántas oportunidades de ensayos genéticos ha tenido la vida para llegar a optimizarse, a llegar a ser el tipo de organismo que tenemos hoy en día. Entonces, desde el origen de la vida en el planeta, hace 3.700 millones de años aproximadamente, hasta hoy en día, ha habido muchísimas especies, ha habido muchísimos ensayos genéticos, muchas especies que sucumbieron y muchas especies que han sobrevivido con las adaptaciones particulares a las condiciones que tenemos hoy en día. Por supuesto, hay que considerar otros factores como los cambios en los continentes que flotan sobre el magma, la corteza terrestre que flota sobre ese, digamos, especie de roca y metal líquido que hay un poco más debajo. Entonces esos continentes han variado, se han movido, y esto ha influido un poco en la distribución de especies en todo el planeta. Ha influido en parte porque hay otros factores, por supuesto. Esto lleva a que haya toda una irradiación de montones de diferentes especies, y la vida, en mi opinión, es una maravilla, sobre todo en la medida en que vemos toda esa diversidad biológica y esos intentos o esas soluciones que han encontrado los organismos a sus propias condiciones de vida. A los que viven en ambientes húmedos o en ambientes secos, cada uno ha encontrado todas sus soluciones y adaptaciones para sobrevivir en esos ambientes diferentes. Así que podríamos hablar no solo de biodiversidad, sino de las redes de biodiversidad, no solo en términos de quién se alimenta de qué otro organismo, sino todas las interacciones que hay entre unos individuos y otros, y de nuevo, insisto, en toda la codependencia que tenemos unos organismos con otros. Los seres humanos hemos sido muy soberbios, considerando que somos independientes y que podemos vivir sin los demás, cuando eso es una absoluta falacia. Los seres humanos dependemos de que nuestros ambientes, nuestros organismos, toda la diversidad biológica, genética de especies y de ecosistemas se conserve para nosotros también sobrevivir. Nosotros somos una especie más y no sobreviviríamos en la medida en que acabemos con esa diversidad biológica que hay en el planeta. Bueno, esta es un poco de la diversidad de especies en Colombia. No me voy a tener allí, hay 492 especies de mamíferos, cerca de 1921 especies de aves, de acuerdo con el Instituto von Humboldt. Si no estoy mal, esta diapositiva, olvidé poner la fuente. En fin, esa diversidad de especies, Colombia es uno de esos países megadiversos en el planeta, y eso sí que es crítico para que nuestros gobiernos, nuestras universidades, la población en general, tomara conciencia de toda la importancia que es mantener esta diversidad en el planeta.
¿En qué momento, esto es un dato de cultura general, en qué momento hubo la mayor diversidad de especies? Bueno, hace cerca de 542 millones de años hasta hace más o menos 1 millón de años, en el periodo que se conoce como el periodo fanerozoico, es el momento en que ha habido mucha más variedad de especies en la historia del planeta, y cuando hizo su aparición el ser humano, las especies empezaron a desaparecer. Nosotros somos el mayor extinguidor de especies que ha habido en la historia del planeta, y eso me parece un título bastante triste y bastante avergonzante como especie humana. ¿Cuántas especies se calcula que ha habido en el planeta? Bueno, se estima que ha habido unas 9.000 millones de especies. Sin embargo, hoy solo hay unos 8.7 millones de especies, con una variación hacia arriba o hacia abajo de 1.3 millones, y se han descrito solamente cerca de 2 millones de especies. Eso significa que, primero, tenemos una cantidad muy chiquita, muy pequeña de la cantidad de especies que ha existido en la historia del planeta, pero además, pues implica que el 99%, más del 99% de las especies que han existido se han extinguido, pero además que estamos describiendo una cantidad muy ínfima de todas las especies. De allí que se hace importante que conozcamos la diversidad biológica que existe en el planeta, por supuesto antes de que la desaparezcamos, y podamos establecer medidas para conservarla. Este es un índice de lo que se conoce como planeta vivo, a nivel global, cómo ha disminuido la variedad de especies, y esta es una cosa preocupante porque los estudios muestran que desde 1970 hasta hoy en día, el estudio está hasta 2016, hemos disminuido en un 68% la diversidad biológica que hay en el planeta. Nos estamos suicidando como especie. No solo estaba hablando de las extinciones naturales, sino las extinciones causadas por humanos. Estamos desapareciendo especies y afectando a los ecosistemas a un ritmo tal que posiblemente nosotros también vamos a sucumbir. Pero bueno, no, este no es el punto. Esta es la diversidad, la disminución de la diversidad a nivel global. Esta es la disminución de la diversidad a nivel de subcontinentes. Simplemente como dato general, en nosotros, en toda Latinoamérica, hemos disminuido en un 94% la diversidad biológica de especies, lo cual es preocupante. Se ha disminuido menos en el norte de América, en África un 65%, en lo que es toda la parte de Asia, digamos el sur de Asia y Oceanía, en un 45%, en Europa un 24%. Es preocupante que nosotros estemos acabando con las selvas y haya todavía directivos, dirigentes, líderes de gran escala, presidentes, por ejemplo, que hablen de la necesidad de seguir acabando, por ejemplo, con la Amazonía para hacer ganadería, para cultivar o para explotar la madera. Es realmente una preocupación mayor que sigamos acabando con nuestros propios ecosistemas. Eso nos lleva a que montones de especies están en riesgo de extinción, y hoy en día casi diría que un número de especies alarmantemente grande está entrando en ese rango de posibilidad de extinguirse y dejar de existir en el planeta. ¿Qué le debemos a la biodiversidad? Bueno, a la biodiversidad le debemos montones de cosas. Le debemos reciclaje de nutrientes, le debemos alimento, adaptaciones de interés para los humanos. Por ejemplo, las caparazones de las tortugas se han usado como carey para hacer instrumentos. La tela de araña hoy en día se usa para hacer trajes que sean blindados antibalas. Las enzimas de uso industrial, por ejemplo, para hacer fermentaciones, para producir vinos, se usan algunas moléculas, proteínas de resultado de la diversidad biológica. Otros insumos para la vida, nuestra ropa, originalmente no han sido más que tejidos de plantas o cueros de algunos animales con lo que nos vestíamos, pero también usamos otras cosas para instrumentos, digamos, de cacería. Por eso ha ganado importancia el concepto de bioprospección. Por eso necesitamos que haya un equilibrio en los ecosistemas, una estabilidad en los ecosistemas, porque este intento o este interés de explotar los ecosistemas posiblemente los está acabando a un ritmo gigantesco. Por ejemplo, la generación de agua, las poblaciones que viven alrededor de la reserva Bosque de Yotoco dependen de la reserva Bosque de Yotoco, porque allí se producen nacimientos de agua, y gran parte del agua que toma, por ejemplo, la población de Yotoco mismo, de la ciudad, del pueblo de Yotoco, depende de toda la reserva. Entonces, esto lo convierte en un ecosistema estratégico que habría que proteger. Y bueno, no quisiera extenderme más, solo cerrar con que
A la diversidad biológica le debemos nuestra propia vida. Y esto es absolutamente crítico para que lo dimensionemos de alguna manera. Bueno, esto en términos de alimentación, por supuesto, a la diversidad biológica le debemos gran parte de nuestra propia alimentación en términos de agricultura y animales que consumen los humanos. Bueno, no me voy a tener en estas diapositivas para pasar a otras cosas. Por supuesto, esto se ha convertido en una necesidad de importancia planetaria y ha llevado a que los dirigentes de muchos países, de 173 países, si no estoy mal, establecieron un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible como metas a donde quisiéramos llegar. Dentro de estos objetivos, claro, unos tienen que ver con la pobreza, otros tienen que ver con salud y bienestar, con educación, con asuntos de género, con comercio, con industria, pero dentro de ellos 7 objetivos son claramente ambientales. Los que tienen que ver con agua limpia y saneamiento, energías no contaminantes, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, y a su vez dentro de ellos, como ustedes podrán ver allí, el 14 y el 15 son objetivos de desarrollo sostenible directamente relacionados con la diversidad biológica. El 14 sobre la vida submarina y el 15 sobre la vida de ecosistemas terrestres. Así que nuestra universidad está alineada en su plan global de desarrollo con los objetivos de desarrollo sostenible, y al objetivo número 15, con ese objetivo está alineada la gestión ambiental en la protección de ecosistemas, su propia fauna, inventario de flora, fauna y funga, digamos si incluimos los hongos, y el cuidado de toda la diversidad biológica. Hablemos de diversidad de ecosistemas. Entonces, primero hablemos de qué es un ecosistema. Podríamos definir un ecosistema como un sistema biológico que incluye a toda la comunidad de organismos y al medio físico en que ellos interactúan. Entonces incluye el suelo, incluye un poco las temperaturas, el clima que tienen. Todo el ecosistema tiene unas particularidades que contribuyen a que se sostenga en el tiempo y estas especies puedan sobrevivir con el paso, digamos, de los cambios que puede haber en estos ecosistemas. Aquí tenemos un ecosistema muy nuestro y que de ese vale la pena que hagamos una charla, el ecosistema de páramo, porque ese ecosistema genera y retiene más humedad que incluso una selva húmeda tropical. Entonces, valdría la pena que lo miráramos, pero en la figura de abajo podríamos ver que incluso un ecosistema se puede considerar a otra escala. Esta rama de un árbol caído, un tronco caído, que ha sido colonizada por musgos y otras plantas, se ha convertido por sí misma en todo un ecosistema, según realmente alberga un gran conjunto de animales, insectos, gusanos, bueno, otros cuantos animales, y por sí mismo podría ser considerado un ecosistema en sí mismo. O sea que el ecosistema tiene una gran variedad de escalas a las que lo podríamos estudiar, bien sea como la diapositiva de arriba, una extensión muy grande, o en la de abajo, un ecosistema muchísimo más pequeño. Estos son algunos diferentes ecosistemas de lugares donde afortunadamente he llegado a estar y bueno, que se han fotografiado en esos lugares, pero imagínense la variedad de ecosistemas implican una variedad de especies adaptadas a esos ecosistemas e implican una variedad genética dentro de cada especie que ha alcanzado sus adaptaciones a esos ecosistemas. En Colombia tenemos una gran variedad de ecosistemas. Si aquí están representados los ecosistemas terrestres, no me voy a detener, por supuesto, en enumerarlos cada uno, solo tengan en cuenta que Colombia es un país de una altísima diversidad de ecosistemas y de especies y de una diversidad genética grande. Aquí ya se incluyen ecosistemas marinos, pues representando nuestras propias límites, digamos, o áreas limítrofes en el mar. Tenemos entonces nuestros ecosistemas marinos y terrestres, una variedad impresionante que vale la pena entrar a conservar. Algunos de esos ecosistemas se consideran ecosistemas estratégicos porque debido a que tienen unas condiciones particulares, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de las temperaturas, del clima, de la geología, de la localización, de sus condiciones físicas, proveen un conjunto de bienes o de servicios que se llaman servicios ecosistémicos, porque son los servicios que provee el ecosistema, que resultan vitales para que las poblaciones humanas se mantengan, sobrevivan. Entonces, dentro de esos ecosistemas, solo quiero poner como ejemplo un ecosistema estratégico, la Reserva Bosque de Yotoco, porque les había comentado que la Reserva Bosque de Yotoco genera el agua del que se nutre varias poblaciones, varios asentamientos cercanos a la reserva, incluido la población de la misma ciudad de Yotoco.
Entonces, es un ecosistema estratégico que hay que proteger, que hay que cuidar, sobre el que hay que poner más atención de la que posiblemente hubiéramos puesto a lo largo de los años. No estoy diciendo que no se haya atendido adecuadamente, sino que vale la pena que miremos hacia él como un laboratorio para investigación, como una fuente de vida para las poblaciones cercanas y como un relicto de especies que hay que cuidar. Estas son algunas, esta es una cortesía de una de las personas investigadoras del proyecto de Centro de Excelencia en Agua, Territorio y Paz, que hizo el trabajo sobre cuáles servicios provee el ecosistema bosque de Yotoco. Esto es solo para poner un ejemplo. Algunos son de soporte o de aprovisionamiento o servicios culturales o de regulación. Entonces, ciclo de nutrientes, formación de suelo, fotosíntesis para producir oxígeno y captar CO2, control de la erosión, especies con interés industrial, fuente de inspiración para el arte del folclore dentro de los culturales, zonas de camping, zonas para visitas, para fotografía de aves, para fotografía de especies, etcétera. Así que la gama de servicios que provee un ecosistema como el bosque de Yotoco, y por supuesto esto es para extrapolar a todos los ecosistemas del país o del planeta, no debemos dejar de considerar toda la cantidad de servicios que recibimos de toda esta diversidad, tanto de ecosistemas como de especies, como genética, que, insisto, es hora de empezar a mirarlos de otra manera y no como sitios para explotar sus recursos. De hecho, considero que tal vez podríamos dejar de hablar de recursos naturales para hablar de bienes comunes naturales, y en ese concepto de bienes comunes estamos dejando de hablar como algo para explotar los seres humanos, porque son bienes comunes a nosotros y al resto de organismos que viven en ese ecosistema. Dentro de esta biodiversidad, por supuesto, se han evaluado los puntos calientes de diversidad biológica en el mundo. Norman Myers en el 88 declaró el concepto de puntos calientes, que son regiones biogeográficas con una diversidad biológica muy alta, que además pueden estar amenazadas por el ser humano. La definición es un poco más precisa, porque para hacer un puerto caliente debe contener al menos el 0.5% de las especies de plantas del planeta, plantas vasculares endémicas, o 1.500 especies, o haber perdido al menos el 75% de su vegetación original. Esto nos lleva a que dentro de esas, digamos, puntos calientes hay 36 zonas del planeta que encajan con esa definición, que requieren con urgencia unos planes de protección que por supuesto ya se están implementando. Esos puntos calientes, esos 36 puntos, soportan alrededor del 60% de las especies que hay en el planeta. Algunos soportan más de 15.000 especies de plantas endémicas, algunos han perdido hasta el 95% de su hábitat natural, con lo cual es absolutamente prioritario que los atendamos. Esto nos lleva a ver cuáles son los países más megadiversos, y por supuesto nuestro país está entre los países más megadiversos del planeta, lo cual lleva a que los colombianos tengamos una responsabilidad con la naturaleza que tal vez no hemos asumido en su totalidad, ni la mayoría de la población. Seguramente, no seguramente, con toda certeza hay individuos que han asumido esas responsabilidades, pero lamentablemente ni el resto de la población ni algunos otros sectores de la sociedad pues lo han asumido con toda la rigurosidad que podríamos medirlo. Ahora, ¿cómo se mide la biodiversidad? Y ya nos estamos acercando al cierre de esta presentación. La diversidad se mide de muchas maneras. Este es el punto que al final opté por disminuir porque no quería introducir muchos conceptos matemáticos. Podríamos mirar la biodiversidad desde el punto de vista de la riqueza de especies en una región, es decir, el número total de especies que podemos encontrar en el área definida dentro de una región, o por estudios moleculares para ver la diversidad genética y ver toda la variedad de genes que puede haber dentro de una especie, la diversidad de ecosistemas, por supuesto, cuántas especies endémicas, es decir, especies típicas de esa región que no están en otras partes del mundo, cuántos ecosistemas únicos podríamos tener, ecosistemas que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, o dentro de eso podríamos estudiar la diversidad de otras maneras, ya con términos un poco más matemáticos, una riqueza específica, ver el número de especies que tiene un ecosistema, verte qué tan equitativamente están distribuidas, qué ecosistema tiene más abundancia de especies, qué ecosistema tiene más abundancia de especies con respecto al total, con respecto a un área, cuáles son las especies dominantes, etcétera. Entonces, para medir la biodiversidad hay un conjunto de índice de Shannon, índice de Margalef, índice de Odum. Bueno, hay un conjunto de tipos de índices de biodiversidad
que insisto, no quise introducir acá para no introducir otras complejidades, digamos, matemáticas, pero que se usan en los estudios de análisis de la diversidad biológica y que permiten además comparar la diversidad biológica entre diferentes ecosistemas o la diversidad biológica del mismo ecosistema en el tiempo. Y aquí introduzco la dimensión tiempo porque es absolutamente crítica. Es importante que continuemos analizando la diversidad biológica de nuestros ecosistemas en el tiempo. Nuestros inventarios de flora y fauna no se deben quedar como algo histórico que se hizo hace 20 años y que no renovamos. Es algo que deberíamos renovar periódicamente para conocer cuál ha sido la dinámica de ese ecosistema. ¿Qué causa la pérdida de diversidad? Como ustedes ven, nos estamos acercando a los últimos dos temas. Entonces, ¿qué está originando la pérdida de la diversidad genética? Bueno, pérdida de hábitat, la introducción de especies que incorrectamente hemos llamado especies invasivas, pero esas especies no entraron a invadir. Muchas veces los seres humanos las llevamos, por ejemplo, los caballos no son nuestros, es una especie introducida, pero no ha resultado letal para otras especies, pero sí, digamos, en la Florida, para la gente es la mar de cachetudo, es un índice de símbolo de estatus que alguien tenga especies raras como mascotas. Entonces hay gente que tiene una pitón de Birmania, una serpiente que puede crecer más de 7 metros, y cuando ya se les crece y la pitón empieza a comerse al gato y se come al perrito, a la mascota, y la gente se asusta y puede perder a su bebé, entonces se da cuenta, van y cogen la pitón y la sueltan en los Everglades, en los pantanos de la Florida, y resulta que estas serpientes se han convertido en las especies dominantes, incluso ganándole a los cocodrilos de la zona. Entonces hay fotos, más adelante les muestro una foto de una pitón de Birmania que había comido un cocodrilo y que terminó muriendo porque el cocodrilo moviéndose dentro de ella la terminó rasgando. Pero estas especies se pueden volver dominantes y acabar con la diversidad genética original en una zona. O sea que esto de llevarnos al perezoso de 3 dedos que nos trajimos de la costa para tenerlo como mascota en la casa es una absurdez gigantesca y es una práctica que, en mi opinión, deberíamos abandonar. La gente viaja a otras partes y pretende traerse el animalito bonito que se encontró por ahí y debería dejarlo en su lugar original. Tenemos también la sobreexplotación de algunos ecosistemas, por ejemplo, ecosistemas acuáticos o terrestres, los estamos explotando a un nivel tan gigantesco que en este momento la pesca grande en el mundo se ha disminuido, ya no se encuentran los atunes de 4 metros que podíamos encontrar antes, se encuentran especies más pequeñas porque las hemos sobreexplotado y los hemos llevado a una potencial extinción en los mares. Entonces, bueno, esto hay que considerarlo. La contaminación es otra amenaza a la diversidad de las especies. El cambio climático asociado con el calentamiento global, todo esto conduce a pérdida de la biodiversidad y posiblemente debíamos tomar acciones prontas contra ello. Mencioné la pesca indiscriminada. Por ejemplo, en las grandes redes para atrapar atunes y otros peces caen delfines o caen especies de pronto no tan bonitas ni tan simpáticas, pero especies importantes para el ecosistema. En nuestras redes mueren montones de especies. Ustedes ven fotos de tortugas enredadas y muertas en una red flotante, o aquí un león marino muriendo en una de estas restos de redes. Tal vez deberíamos tomar conciencia de todas nuestras acciones y del impacto de nuestras acciones en el tiempo. Los humanos somos bastante ciegos para ver el impacto de nuestras acciones en el tiempo y en la distancia. Entonces, si una de nuestras acciones, tirar una basura a la calle, no la vemos como, no nos impactamos de manera directa en el corto plazo ni en la distancia, nos parece que no nos afecta cuando en realidad sí nos afecta tanto a largo plazo como a gran escala en términos de distancias. La pérdida de hábitats por nuestra ambición de sembrar, no sé, palma de aceite o quién sabe cuántos otros cultivos, hemos ido acabando con grandes zonas de selvas. La fragmentación de hábitat, la construcción de carreteras o de líneas de ferrocarril, nuestra propia contaminación, los animales aquí atravesando carreteras. Afortunadamente aquí se ve, digamos, no se ve tan terrible y seguramente aquí no circulan autos a gran velocidad. Pero, por ejemplo, frente a la reserva de Yotoco en la carretera que pasa, el nivel de atropellamiento de especies es realmente preocupante. Entonces, en países de Europa, ya por ley, cuando se construyen carreteras, se deben construir pasos de fauna.
porque las carreteras interrumpen el paso, las migraciones de fauna o el paso de fauna de un lado a otro, fragmentan los ecosistemas y deberíamos encontrar soluciones para que estas poblaciones que quedan aisladas entre un lado y otro lado de carretera puedan seguir mezclándose y puedan los individuos de una población y de otra puedan seguir pasando sin riesgo, como se ve aquí, por atropellamiento. Hemos causado extinciones por deforestación, derivado pues de la pérdida de hábitats, eh, el atropellamiento, ya lo mencioné, es muy común, por eso hay que empezar a construir pasos de fauna. Uno de los sueños que tenemos es contribuir a la construcción de pasos de fauna, por ejemplo, en la Reserva Bosque Yotoco, para superar un poco la fragmentación que causa el paso de la carretera, el paso de los automóviles. Estas son algunas medidas para disminuir el atropellamiento en algunos países. En Holanda se construyen puentes que se llenan de verde para que las especies, digamos, sea más amigable con las especies que emigran y puedan pasar de un lado a otro. Se han construido túneles para que las especies de cangrejos, por ejemplo, en la isla de Providencia, esto es un problema importante porque hay una migración de cangrejos en un momento del año y pasan a través de una carretera y miles de cangrejos son atropellados, son aplastados por los carros. Entonces, hay que pensar en soluciones para superar este tipo de cosas relacionadas con la fragmentación de hábitat. Especies introducidas, puse el invasoras tachado para que tuviéramos en cuenta que ellas no son invasoras si lo que hemos hecho nosotros es introducirla. Entonces hemos introducido animales que nos parecían bonitos y resultaron ser unos tremendos depredadores en algunas zonas donde no había ese depredador. Por tanto, las especies que había allí nunca desarrollaron mecanismos para defenderse de los depredadores. Los mismos gatos pueden ser depredadores en algunas zonas. Me encantan los gatos, pero considero que no los debíamos introducir en toda parte. Esta es la fotografía, bueno, esta es una pitón que había comido una vaca, que había matado una vaca para comerla. O tal vez un caso preocupante es ahora el de los hipopótamos que introdujo Pablo Escobar para tener en su finca, porque era muy cachetudo ser muy adinerado y poder tener especies exóticas como hipopótamos. Y hoy en día hay hipopótamos en ríos del país y son un problema ambiental tremendamente importante porque ese no es su hábitat, son muy agresivos y resultan convertirse en una especie dominante en nuestros ríos, generando problemas tremendos. El pez león es una especie también que se ha convertido en plaga en algunos lugares, por eso hoy en día se hacen torneos de pesca submarina del pez león y muchos tipos de platos con el pez león para estimular la cacería de este pez y, digamos, disminuir un poco su efecto en regiones donde fue introducido. Las semillas que se distribuyen hoy en día en el planeta son muy poco variadas. ¿Por qué? En parte porque las grandes compañías que venden semillas tienden a vender solo un tipo de semillas de una especie para que sea dominante, y esto ha llevado que, por ejemplo, semillas de algunos organismos que hace un siglo eran tremendamente variadas, las que se encontraban en el mercado, y hoy en día son tremendamente poco variadas, lo cual ha disminuido la diversidad genética de los cultivos, con la subsecuente pérdida de capacidad de adaptación de los cultivos a diferentes condiciones y por tanto el riesgo de perder cultivos en regiones causando hambrunas, por ejemplo. Bueno, la lluvia ácida, que puede ser natural o puede ser artificial. El humo de los carros puede generar lluvia ácida. Esto se ve en algunas de las estatuas de mármol en Europa, donde la lluvia con contenidos altos de ácido carbónico debido al CO2 expulsado por los automóviles puede generar que las estatuas se vayan disolviendo, pero sobre todo que grandes zonas de ecosistemas terminen recibiendo lluvia ácida y perdiéndose toda la diversidad genética que podría haber allí. Bueno, gran parte de la vida que tenemos en el planeta ha ido desapareciendo sin que ni siquiera nos demos cuenta. Y por eso es tan importante que tomemos conciencia sobre el impacto de nuestras acciones en el planeta. Hay una cosa que afecta a la diversidad genética y se conoce como cuello de botella. Es cuando una
población inicial muy variada. Aquí ven ustedes que se ve un poquito más o menos equilibrado las bolas amarillas de las bolas azules, pero hemos cazado tanto una especie que solo sobrevive una pequeña porción de la población, y esa pequeña porción de la población, cuando ya se recupera, empieza a tener una dominancia diferente. Entonces aquí ven ustedes que las bolas azules empezaron a dominar sobre las bolas amarillas y hemos cambiado las proporciones de los individuos en la población, alterando la diversidad genética. Esto se puede ver un poco mejor en esta gráfica, donde si hemos disminuido el tamaño de una población, de una especie, drásticamente, y por tanto hemos disminuido su variabilidad genética, no importa si la población se recupera en el tiempo, si a lo largo de muchos años logramos que esa población se recupere, el tamaño el número de individuos en la población, lamentablemente el número de genes en la población no se recupera, con lo cual tenemos una población muy poco variada genéticamente, lo cual la hace una población vulnerable desde el punto de vista de sus adaptaciones a condiciones cambiantes. Esto ha sido muy notorio, por ejemplo, en las Islas Faroe, donde es la mar de Cachetudo, una vez al año, cuando llegan unas ballenas francas, se llaman ballenas francas esta especie, llegan a una bahía, a la población de esa localidad les parece la mar de divertido encerrar a esas ballenas y cazarlas y tener este tipo de matanza aberrante y absurda. Ellos lo defienden como una actividad cultural que hay que conservar. Me parece bueno, no quiero darle otros calificativos, me parece realmente preocupante que ocurra este tipo de cosas. O nuestra costumbre de comer ballenas y de explotar las ballenas. Se calcula que en el siglo XX se cazaron unos 3 millones de ballenas. Un animal tan grande no crece a unas velocidades grandes y la población no se recupera a velocidades grandes. Esto implica que este efecto que hemos causado por las ballenas las ha llevado al borde de la extinción. Se considera que, por ejemplo, la ballena que se conoce como la especie de ballena cuyo nombre común se llama ballena minke, se han cazado cerca de 276,000 ballenas. La ballena de esperma, es decir, los cachalotes, se han cazado unos 573,000. Esto nos lleva realmente a unas cifras preocupantes, y es verdaderamente defraudante que países como Japón y Noruega no firmen el Tratado de Protección de Ballenas en el planeta y continúen con la explotación de ballenas en los océanos del mundo. Esto es una cosa que simplemente no tiene mucho sentido y que ojalá pudiéramos quitar. Estas afecciones a la diversidad en conjunto conducen a la extinción, no solamente por el efecto de disminución de la variedad genética y la formación de cuellos de botella, sino por la pérdida de diversidad. Por ejemplo, empieza a haber cruces entre familiares, digamos, cruzarnos entre primos o entre hermanos, pues disminuye la diversidad genética y eso causa problemas de enfermedad, aparición de enfermedades, etcétera. Perdón, ¿alguien decía algo? Ya. Bueno, los tamaños poblacionales han disminuido cerca de un 52% en los últimos 40 años. Solo en 2 generaciones de humanos hemos acabado con la mitad de poblaciones de vertebrados. Este es un informe de Planeta Vivo 2014 que resulta ser extremadamente preocupante, en mi opinión. Bueno, esto nos lleva a considerar las extinciones naturales y extinciones causadas por humanos como una extinción natural ocurre en miles o millones de años, lo que permite que el resto del ecosistema, el resto de los organismos se adapten y haya procesos de especiación que impliquen el surgimiento de nuevas especies y nuevas adaptaciones a las nuevas condiciones biológicas, mientras las extinciones causadas por humanos ocurren en términos cortos, de años o décadas, y no permiten que las especies se adapten, con lo cual se destruyen las relaciones ecológicas y se generan no solo extinción de un organismo, sino cadenas de extinción, donde la desaparición de una especie causa la desaparición de otra que dependía de la especie inicial, y así sucesivamente se generan extinciones masivas. La tasa de extinción de hoy en día es más de 100 veces lo que se considera la extinción basal o extinción natural. Solo como dato curioso, digamos, de cultura general, hemos extinguido montones de organismos en los últimos 100 años, rinocerontes, esta especie de cebra, el tigre de Tasmania, un tipo de tigre en la isla de Java. Bueno,
tenemos montones de especies que están a punto de irse, de que no las volveríamos a ver. Esto ha llevado que hay un código para el riesgo de extinción, extinto con este círculo con una X en anaranjado, en rojo. Bueno, ustedes ven esto, lo pueden ustedes ver cuando se ve una especie, se puede anotar, ver cuáles son las especies de preocupación menor o especies amenazadas y tomar medidas al respecto. Tenemos montones de especies vulnerables, lo cual nos lleva a un conjunto de especies que también resultan vulnerables en Colombia, no solo nuestras especies endémicas, sino tenemos cerca de 800 especies amenazadas en Colombia, lo cual que implica, por ejemplo, 303 especies de vertebrados amenazadas, 74 especies de invertebrados, sin contar especies vegetales y otros organismos que también están en peligro de desaparecer. Este es un resumen de especies amenazadas en Colombia, 102 especies de aves en unas zonas. Esto no recuerdo por qué este hace la diferencia entre estas 112 aves y 68, no lo recuerdo. 55 especies de anfibios, 40 mamíferos, etcétera. De manera que es importante que paremos este ritmo frenético y absurdo en que nos hemos metido de explotación y cambio de los ecosistemas para dedicarnos a protegerlos. ¿Qué podemos hacer para proteger la biodiversidad? Bueno, primero, restaurar ecosistemas. ¿Cómo se hace? Vamos a tratar las siguientes diapositivas. Primero, los primeros llamados ocurrieron, por ejemplo, en 1992, con la Convención sobre Diversidad Biológica en Río de Janeiro. De allí surgen los ministerios de ambiente, porque eran uno de los compromisos de los gobiernos. El generar leyes y normas de protección ambiental resulta de esta convención de 1992, refrendada en las siguientes convenciones sobre diversidad biológica. La implementación de sistemas de gestión ambiental es un resultado de estos esfuerzos internacionales de los diferentes países para tomar medidas para proteger los ecosistemas. Por supuesto, los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la protección ambiental. Esto implica un nivel de compromiso mucho más grande que el que hemos tenido hasta el momento. Esto es un llamado de atención, pues, a los individuos, digamos, a que pongamos cuidado con esto. El reducir nuestra huella ecológica, reducir nuestro consumo energético, dejar de expandirnos a zonas silvestres, dejar de explotar madera, dejar de producir papel, dejar de explotar las especies marinas y terrestres. Debemos disminuir toda esta huella ecológica en el planeta. Establecer planes para la conservación de la biodiversidad. Esto implica proteger, preservar, manejar, restaurar los ambientes naturales y las comunidades de organismos que los están habitando. Esta importancia de la conservación de biodiversidad puede tener distintas perspectivas, lo que implica diferentes prioridades. Si uno la mira desde el punto de vista biológico, otro puede estar mirando desde el punto de vista económico, y esto puede generar discusiones importantes y puntos de desencuentro entre los planes de conservación y otras prioridades, por ejemplo, financieras, lo cual implica que deberíamos estar haciendo un trabajo de educación y de encontrar puntos comunes para generar estos planes. Dos elementos claves en la conservación: uno es la investigación, para que comprendamos mejor los organismos y podamos, pues, entender las conductas de la especie en general, y otro es educación, porque una vez procesada la información que genera la investigación, pudiéramos compartir el conocimiento con las comunidades, no la científica únicamente, sino con el resto de la sociedad, para fomentar la participación hacia el cuidado de las poblaciones de organismos, y el deterioro por desconocimiento o miedo se pudiera disminuir. Esto suena lógico, pero pues para conservar hay que conocer la biodiversidad, hay que saber qué es lo que se va a cuidar, y esto nos lleva a los inventarios de fauna y flora como uno de los primeros pasos en conocimiento de la diversidad biológica. Esto consiste en registrar las especies de plantas y animales de una zona. Por supuesto, solo se hace por partes. Uno no puede hacer el inventario de toda la fauna, de toda la flora de un ecosistema si el ecosistema es complejo. Pero estos inventarios se requieren para estudios de impacto ambiental, para conocer la sostenibilidad ambiental de una región. No se puede proteger lo que no se conoce, por supuesto, y los inventarios de flora y fauna contribuyen a la educación ambiental, a la toma de conciencia, a fortalecer el sentido de pertenencia, a sentar las bases para estudios de bioprospección, a estimular el turismo de naturaleza, que es un turismo menos invasivo. Es el turismo de individuos, por ejemplo, que quiere disfrutar de la naturaleza o toma de fotografía, no el individuo que quiere ir a hacer rumba en medio del bosque. Estimular la investigación científica,
y sirve de base para el establecimiento de colecciones o museos biológicos que resultan también con un valor educativo importante en la medida en que las personas lo puedan visitar. Además de lo anterior, el inventario de flora y fauna es crítico para el establecimiento de planes de conservación de los ecosistemas y permiten adicionalmente conocer los estudios de fauna y flora sostenidos en el tiempo nos permiten conocer el comportamiento del ecosistema y la respuesta a condiciones cambiantes. Si encontramos que desaparece una especie, podríamos posiblemente encontrar que está ocurriendo algo con el ecosistema, y la desaparición de una especie normalmente no es única, sino que implica una cadena de desapariciones que puede llegar a inestabilizar el ecosistema. Esta es una especie de resumen. Es importante hacer inventario de flora y fauna para conservar los ecosistemas, para articularse con la investigación, para generar conocimiento, para crear colecciones y museos y en general para ayudar a proteger los ambientes. Voy a cerrar con unas cuantas diapositivas de nuestro inventario de flora y fauna, sin ser exhaustivo, solo para mostrar un abrebocas. Hemos tratado de ser coherentes con el cuidado de ecosistemas, con lo cual nuestro inventario implicó no matar especies, no colectar animales, evitar la colecta de plantas y otras especies en lo posible, evitar ser invasivos con el ecosistema, favorecer el registro audiovisual en términos de fotografías, videos, registros sonoros, etcétera, contar con expertos en los organismos, bueno, y poder comunicar a las comunidades, la comunidad universitaria de la Reserva de Yotoco. Primero hicimos un inventario histórico, mirar los artículos publicados, los libros publicados anteriormente sobre la Reserva de Yotoco, que son varios, y luego de este inventario histórico, entrar a hacer nuestro propio registro para actualizar, por ejemplo, el registro de aves. Estas son aves del inventario histórico que hemos realizado. Bueno, ahí se me escapó una que no hemos detectado todavía en la reserva, la detectamos un poco en las cercanías, pero implica, por ejemplo, esto es un adelanto, estamos todavía depurando la información. Teníamos un registro de 83 aves en nuestro campus principal, ahora tenemos un registro de 129 aves. En Yotoco se tenían 194, hasta ahora vamos por arriba de 340 especies, lo cual nos ha permitido ampliar notoriamente los inventarios que existían. Hemos registrado también un poco los hongos, dado que muchos hongos son comestibles y podemos estimular que las comunidades cercanas a la Reserva Bosque Yotoco puedan cultivar hongos para alimentación y así, por ejemplo, estimular la atracción a turistas para comidas exóticas y para que comprendan que es pues importantísimo conservar el bosque tal como está por todo el potencial de servicios ambientales que podamos recibir de él, entre ellos la alimentación. Estos son registros de las fotos de hongos que hemos tomado en la Reserva Bosque Yotoco. Tenemos un registro de mamíferos que no era nuestra fuente, no era nuestro objetivo principal, porque pues no tenemos la forma de capturar animales, solo hicimos registros fotográficos, lo que pudimos hacer de algunas especies. Registro de reptiles, igual, no hemos querido hacer capturas, por tanto, solo tenemos registro de fotografía de algunas especies. De mariposas también tenemos algunas que estamos en proceso de identificación, de líquenes, de musgos, de otras plantas, de manera que esperamos poder presentar, esto no lo vamos a poder tener todos los registros en estos próximos días, pero esto va a requerir unos cuantos meses de trabajo, pero hemos estado ya publicando en nuestras redes sociales un poco para generar sensibilidad con la comunidad y que la comunidad sepa qué tipo de diversidad tenemos. En términos de especies, tenemos cerca de unas 20 publicaciones hasta el momento, con la idea de publicar más intensivamente en la medida que el tiempo nos permita y la misma actividad laboral nos permita estar produciendo pues esto en conjunto, porque no solo hay que mirar el registro fotográfico, sino que hay que discutir entre todos qué se va a publicar, qué información vamos a poner, etcétera. Incluso estamos publicando una sección en nuestras redes sociales que hemos llamado ¿Cómo sería la vida sin?, para hacer énfasis qué pasaría si desaparecieran los musgos, los líquenes, los árboles, los helechos, etcétera, buscando aumentar un poco la conciencia con respecto al cuidado de estas especies. Por ejemplo, los musgos se explotan en diciembre porque la gente quiere poner su pesebre con musgos porque le parece la mar de bonito, y pues a veces acabamos con los musgos de alguna zona, de alguna región. Esto es nuestro plan de lo que soñamos con hacer, no solo generar en el UN Periódico, estar publicando, en UN Radio, tener programas de radio, podcast, tener publicaciones seriadas, ofrecer charlas a la comunidad, tener murales, pendones,
generar un CD con cantos de las aves del bosque de Yotoco, de los sonidos del bosque, una recopilación de videos, generar una cátedra de aves. Ya estamos construyendo una cátedra sobre la Reserva Bosque Yotoco en conjunto con otros profesores y el director de la reserva, por supuesto, cursos relacionados con las aves, Yotoco, biodiversidad, generar un libro y encontrar estrategias de conservación. Esto es un poco lo que soñamos con hacer y esperamos poder mantener este trabajo en el tiempo. Bueno, les agradezco mucho, de verdad, toda su paciencia, haber estado presentes, toda su atención, y estamos entonces prestos a las potenciales preguntas que pudieran tener en los próximos minutos. A todos, muchísimas gracias. Profesor Diego, muchísimas gracias. Usted nos ha hecho un recorrido fascinante por este tema, donde de alguna manera entre lo que nos expone y lo que nos presenta en las gráficas, se mueven dos polos dos extremos, más que polos, dos extremos. Uno donde con esa riqueza, con esa hermosura, una fotografía, un collage de fotografía como el que nos está mostrando, nos genera mucha esperanza, nos genera mucha expectativa que el mundo debe trabajar en torno a la sostenibilidad, a la sustentabilidad, al respeto por nuestros entornos y la vida que en ellos habita. Y por otro lado, aunque usted hace una referencia y lo hacía de una forma muy diplomática, esas fotografías como la de las ballenas, la de esa matanza de las ballenas, o con un concepto como el que usted mencionaba sobre no ser invasores, sino introducir cómo alteramos, cómo nosotros mismos como especie humana rompemos una estabilidad y no procuramos, no respetamos y no procuramos tampoco muchas veces que se generen esos equilibrios. Usted nos ha hecho un fascinante recorrido y al respecto pues se presentan inquietudes que ya ya venían algunas en los chats colocándose y aquí empiezan a visualizarse. Iniciamos con Nadia Esperanza, Nadia Alejandra Basto Arenas. Ella nos dice: muy interesante esta charla. Siempre me he cuestionado si la inclusión de la tecnología en el humano hace que la evolución del hombre cambie de manera indebida. Me refiero, si hay crisis y no podemos usar tecnologías, ¿estaremos por debajo de otros seres que han evolucionado? Ella lo hace a manera de reflexión, pero definitivamente esto apunta a la pregunta: la manipulación genética con una orientación o con una vocación de apoyo, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde puede ser permitida? ¿Hasta dónde éticamente es aceptable, profesor Diego, desde esta perspectiva de mirar todo lo que usted nos expone y todo lo que significa ser exactamente invasores y todo lo que significa propender por darle una continuidad a toda esta especie, a este planeta que tanto lo necesita? ¿Cómo lo vislumbra usted, profe? ¿Cómo puede reflexionar también usted alrededor de esto que nos mencionaba Alexandra y lo que se presenta como la manipulación genética y de las especies, muchas veces con un sentido propositivo, pero que detrás de ello también hay unos intereses que no resultan ser tan propositivos? Jaime, muchísimas gracias por los comentarios y gracias, Nadia Alexandra, por la pregunta. Bueno, yo diría que así como Alfredo Nobel, digamos, produjo ese explosivo con el sueño de ayudar a la raza humana a construir, digamos, moverse por el mundo, poder generar carreteras con un objetivo inicialmente positivo. Yo diría que la ingeniería genética y los estudios de genética pudieron haber empezado con la idea sana de comprender la genética de las especies, y lamentablemente los intereses, por ejemplo, comerciales, han llevado a que en este momento haya una actividad de ingeniería genética que posiblemente es un poco salida de los límites naturales, digamos. Por ejemplo, hay mascotas genéticas, mascotas que iluminan en la oscuridad. Entonces, un investigador, si no estoy mal, estadounidense, quería patentar un conejo que iluminaba en la oscuridad porque le parecía la mar de divertido y veía un potencial comercial en ello. Entonces, creo que los humanos hemos empezado haciendo las cosas con un objetivo muy loable posiblemente, pero hemos perdido el norte en la medida en que los intereses se vuelven más comerciales. Por supuesto que parte de la ingeniería genética resulta nociva. Por ejemplo,
el maíz transgénico que se hizo para que fuera resistente a un escarabajo, en este momento no recuerdo, se llama el maíz BT, porque se le introdujeron genes de una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis, de ahí el BT. Resulta que uno de los estudios mostraba que las mariposas monarca, perdón, cuando comían un poco de este maíz, de las hojas, por ejemplo, podían morir. Entonces, hoy en día hay unas leyes muy estrictas para la liberación de especies transgénicas que implica cerca de 10, 14 años de investigación y de análisis de estas especies para que puedan liberarse al mercado. Sin embargo, ustedes saben que además hay un mercado negro que se va a saltar toda la normatividad y hay individuos que, pues, cuya investigación científica conduce a cosas, por ejemplo, diría un poco triviales, como tratar de producir un conejo que ilumine en la oscuridad porque tiene un gen de una proteína que es fluorescente. Entonces, yo creo que los seres humanos tal vez deberíamos desacelerar un poco esta investigación científica para pararnos a mirar un poco los efectos de ello. Lamentablemente, la normatividad va detrás de la investigación científica. Entonces, para cuando se hacen transgénicos, solo muchos años después hay suficientes abogados con el conocimiento suficiente para establecer una normatividad que regule la producción de transgénicos. Lamentablemente no van a la misma velocidad y no se establecen normas. Definitivamente puede ser nocivo. Algunas pueden no serlo, algunos transgénicos, digamos, a mí me parece que hay uno que es apagar los genes de maduración de las frutas para poder transportar las frutas en su estado verde, todavía biche, digamos, transportarlas y que soporten. Por ejemplo, el banano verde, cuando está verde, soporta peso, pero el banano muy maduro no soporta peso. Entonces, estos transgénicos, donde se apaga un gen para que no ocurra el proceso de maduración, la enzima sintetizadora de etileno, el etileno es la hormona de la maduración, lo que se hace es que se transportan los bananos a otros países sin que se deterioren y en la llegada a esos países el banano se somete a una atmósfera con etileno de manera que se maduran artificialmente. Cuando hemos estudiado, alguna vez hicimos un diplomado con las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial sobre análisis de transgénicos, considero que este tipo de cosas de solo haber apagado un gen posiblemente no ha generado un desequilibrio biológico tan grande como por ejemplo la introducción de un gen de una bacteria en el maíz que pudo haber matado a muchas mariposas monarca. Entonces, esto implica primero que a cada esquema de investigación de transgénicos o cada producto transgénico habría que estudiarlo de manera individual para, no quiero decir, no quiero ponerme en la posición de que todo es nocivo, habría que estudiar de manera individual, pero sin duda muchos de ellos, mucho de la ingeniería genética puede resultar increíblemente nocivo para el ambiente. Solo que habría que estudiar cada caso de manera individual a la luz de científicos que no estén con intereses creados, intereses, digamos, me explico. Hace unos años, cuando se empezó a hablar del calentamiento global causado por los humanos, salió un conjunto de científicos a decir que el calentamiento global no era causado por los humanos, que era algo absolutamente natural, y con el paso de los años se descubrió que esos científicos eran pagados por grandes compañías que producían gases de efecto invernadero. El Instituto Max Planck nació como instituto, en este momento se me olvida el nombre, lamentablemente nació como un instituto para darle visos de legalidad y legitimidad a la idea de generar razas puras en Alemania. Entonces, Hitler y las personas que en ese momento le pagaban unas cifras enormes a un conjunto de científicos genetistas para que defendieran la idea de que había que tener razas puras. Este es un oscuro origen de lo que hoy en día se llama Instituto Max Planck. Yo sueño con trabajar algún día en ese instituto, hay muchos premios Nobel, se hace investigación de punta, pero el origen es un poquito oscuro. Y quiero decir, lo que quiero decir con esto es que los grandes poderes económicos tienen el músculo financiero suficiente para tener pseudocientíficos o científicos con poca ética capaces de defender ideas que a veces resultan indefendibles a la luz de la realidad. Entonces, yo considero que
habría que analizar cada caso de manera individual por un conjunto de científicos verdaderamente independientes que no estuvieran sesgados por financiación por parte de grandes compañías y analizar cuáles podrían resultar nocivos, porque es posible que algunos no, sean un poco más inocuos para los sistemas biológicos. Esa sería un poco mi respuesta al Profe Diego, en ese señalamiento, precisamente en esa reflexión en torno a esa doble moral que hay frente a la manipulación genética, a la erupción en estos esquemas de biodiversidad, en estos entornos, sí, de ecosistemas, eh, son muchos los elementos que se traen a colación para una entidad como nosotros, como la Universidad Nacional de Colombia, que estamos formando estos líderes, a estos profesionales, a estos tomadores de decisiones en el futuro. En ese sentido, creo que da paso importante a comentarios como el que nos presenta Laura Joana Giraldo. Excelente presentación, muy interesante la información y particularmente los datos presentados por el profesor Diego. Son muchas cosas que no alcanzamos ni siquiera a imaginar frente a tanta biodiversidad existente y su importancia. Y lo más triste es que el desconocimiento nos lleva también a ignorar los cuidados. Eso va en relación a lo que nos dice Lisset Estefanía Lara. Muchas gracias por la información, profe. En el bosque de Yotoco de la universidad, ¿cómo se articulan con la comunidad para aumentar la conciencia de protección de la fauna y la flora? Hago referencia también a esto que nos apunta, a esta pregunta que hace Lisset, porque sí, efectivamente, el profesor Diego en toda su exposición hace mucho énfasis en la reserva de Yotoco. La Universidad Nacional, para quienes vean este video, tiene 9 campus o está ubicada en 9 zonas del país, y de esas 9 zonas del país tiene campus no solamente en ciudades principales, sino también en otras zonas. Y eso hace que algo que nos mencionaba el profesor Diego, por ejemplo, que se ve en otros países como esos corredores para que puedan migrar los animales. En la sede de Medellín hay una experiencia muy interesante, el profesor la mencionaba, que Yotoco está en vía de ello. Entonces, la sede de Palmira, ¿qué más? El profe nos mostraba en su presentación acciones que se han hecho, pero ¿qué más podemos puntualizar en torno a la experiencia de la sede de Yotoco, como lo menciona Lisset en su pregunta, para trabajar con la comunidad en torno a esta protección de la biodiversidad? Y en sí mismo, profe Diego, como vocero de la Universidad Nacional de Colombia, que usted la conoce, miembro del comité técnico, ¿qué otros aspectos pudiera usted resaltar para la audiencia con relación al trabajo y al compromiso de la universidad en torno a la protección y a la generación de lo que hoy está confluyendo como un programa en el plan estratégico de la universidad, la conformación de ecosistemas Universidad Nacional de Colombia de campus y campus sustentables? ¿Qué nos puede comentar, profesor, alrededor de este tema? Bueno, aquí iba a decir que yo encuentro en la Universidad Nacional algo que va un poco con posiblemente mi carácter soñador, ese sueño de participar en la construcción del sueño de país que está insertado en la misión de nuestra universidad, en la visión, bueno, en la misión de la universidad. Y creo que posiblemente la Universidad Nacional podría hacer un trabajo un poco más intensivo en acercarse a la sociedad. Yo realmente sueño con que la universidad para la sociedad no fuera esa caja negra a la que envían a sus muchachos y se los devuelven 5 años después, sino que interactuáramos muchísimo más con esos padres de familia, con la sociedad en general y digamos, de las acciones que creo que podrían ser, el conocimiento está en la universidad y se queda en la investigación científica, tremendamente importante, se queda en la formación de personas y eventualmente va a la extensión. Pero creo que podría hacerse ese conocimiento, hacerse más amable y hacer, perdón, más divulgación de ese conocimiento en terminologías más fáciles de comprender por la persona que no hace una carrera universitaria. Entre las cosas que tenemos en plan de hacer en las próximas semanas, por ejemplo, es acercarnos a las comunidades de la Reserva de Yotoco para que conozcan no solo qué aves hay,
sino hemos creado algo que hemos llamado un compartir de saberes, perdón, un compartir de saberes, porque nuestro biólogo y las personas que son expertas y que saben, por ejemplo, qué plantas atraen a qué tipos de aves para atraer al turista de naturaleza, al fotógrafo, atraer al colibrí que quisiéramos fotografiar, y que si somos la finca donde se puede ver el colibrí sílfido, pues más fotógrafos querrán alojarse allí en esa finca y todas esas cosas. Queremos hacer un compartir de saberes porque muchas personas de la misma comunidad saben muchísimo más que nosotros sobre qué planta saben que atrae a qué ave o qué sembrar para que... Entonces, una de las primeras cosas es que la comunidad comprenda que no estamos aquí para enseñarle cosas, sino para interactuar y aprender también de la comunidad. Creo que hay un saber ancestral y un saber empírico que es increíblemente importante, valiosísimo, que no se puede perder. También creo que las universidades, ojalá hiciéramos un esfuerzo grande, eh, yo sé que ya se está haciendo en muchas de las universidades, en conservar todo ese conocimiento ancestral, esos saberes que no están avalados por un título universitario, pero que son tan valiosos como cualquier otro, que no se pueden perder. Creo que la comunidad debería, o sea, la universidad podría trabajar más en que la comunidad sienta a la universidad como parte suya. La sociedad debe sentir a la universidad como parte suya, no como algo, no como un templo del conocimiento lejano y donde no me atrevo ni a entrar porque allá me intimida llegar a acercarme a una universidad. No, yo creo que deberíamos acercarnos. Nosotros habíamos hablado en algún momento de un programa, bueno, este es un sueño personal, que había llamado UN al barrio y UN al campo, para acercarnos a los barrios, a las juntas de acción comunal, a las comunidades de las zonas rurales y, por ejemplo, hacer intercambios con ellos. ¿O cuánto conocimiento podría servir? Me voy a ir a algo, y me disculpo que me salga tanto en este ejemplo, pero en términos de seguridad y salud en el trabajo, pocas cosas hay tan peligrosas como la cocina. La cocina es un sitio donde nos podemos quemar, donde nos puede estallar algo si cae agua en el aceite caliente, donde nos podemos cortar, donde puede haber un cortocircuito y nos podemos electrocutar. Una cocina es un ambiente a veces más peligroso que un laboratorio. Increíble. Pero los que saben del cuidado de los individuos, de las actividades laborales, no se han acercado a la comunidad a explicarle, mire, en una cocina hay que tener tales cuidados. ¿Cuántos niños de nuestra población marcan su vida porque la olla de agua hirviendo se les volteó encima o el aceite caliente les cayó encima? Entonces, yo pienso que si la universidad se acercara un poco más con conocimientos útiles para la sociedad podría empezar a verla como un aliado que trabaja por el bien del país, por el bienestar del país, no de manera tan lejana, sino de manera mucho más directa. Entonces, el conocimiento biológico, el saber qué sembrar, el saber cómo manejar sus propios residuos para ser menos impactantes negativamente al ambiente, cómo podrían mejorar sus finanzas, cuántos profesores son unos tremendos expertos en finanzas. Ojalá ese conocimiento no se quedara en la creación de una empresa, llegara a la sociedad y tuviéramos un conjunto de personas en la sociedad que supieran un poco de mejor manejo de su propia economía para alcanzar otros niveles de prosperidad. Realmente creo que ojalá nos acercáramos un poco más a la sociedad. Yo, insisto, muchos profesores lo hacen, admiro una labor que hacen algunos profesores que he ido conociendo. Ahora hay una iniciativa de Agua, Territorio y Paz donde están trabajando con las comunidades justo en este momento. Están en la zona de Yotoco trabajando con las comunidades, haciendo recorridos para que conozcan un poco mejor cómo pueden solucionar sus problemáticas, por ejemplo, de falta de agua o una problemática importante que ocurre en todas las zonas rurales, que los chicos de las nuevas generaciones se quieren ir del campo para las ciudades porque hay más oportunidades o porque la ciudad es más atractiva. Cuando muchas de las personas que vivimos en las ciudades soñamos, trabajamos toda la vida para soñar con un día en que tengamos un terrenito e irnos al campo. Es una paradoja muy curiosa,
pero creo que en la universidad podríamos trabajar más para que las personas tengan ese sentido de pertenencia con el campo y pudiéramos llevar la universidad al campo y no que el individuo tuviera que irse del campo a las ciudades y al final su conocimiento no regresa a las zonas rurales, lamentablemente. Entonces, me encantaría, digamos, que trabajamos un poco más en la interacción. Colombianos somos todos, habitantes del planeta somos todos, y creo que, pues, yo pienso que no debería haber segregaciones ni diferencias, sino que nos viéramos como eh, parte integral de la misma población y del mismo ecosistema en el planeta, creo yo, básicamente, Jaime. Gracias, profe. Sí, usted lo mencionaba de pronto como una utopía y definitivamente es un reto. Es un reto que, en el que no se parte de ceros, usted mismo lo mencionaba con relación al trabajo de sus colegas, de usted mismo con las comunidades. Entonces, seguramente lo importante es estrechar unos mecanismos de comunicación, establecer unas metas comunes y apuntarle pues a trabajar colectivamente, y creo que vamos en camino de ello, por lo menos insisto, para quienes no hacen parte de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Colombia, pero que ven o que van a ver posteriormente este video. Nosotros estamos en camino a trabajar en esa construcción colectiva, y es una apuesta institucional. Por eso hacía referencia al plan estratégico institucional en este momento de la universidad, una mirada de largo plazo que apunta es a ello, y este tipo de iniciativas se constituyen en una oportunidad importantísima para darle aún más sentido a la universidad, como lo mencionaba usted, no como un templo de conocimiento, sino como un encuentro de saberes, reconociendo esos saberes populares como absolutamente fundamentales para las decisiones y para las respuestas que necesita nuestra sociedad. El tiempo corre muchísimo, y más cuando se trata de estos espacios tan agradables, profe. Quisiera terminar con una pregunta que nos hace Edna Giselle Florian. Dice, pues da las felicitaciones por la presentación. Dice, quisiera conocer su percepción sobre los cultivos sostenibles como una de las soluciones que proyectan los gobiernos a las problemáticas planteadas y como un parámetro de una compra sostenible. ¿Cuál sería su posición respecto a esos cultivos sostenibles? Y aprovecho alguna referencia también muy rápida que nos presenta en el chat Pierre Anthony Medina. A nivel de Cundinamarca, sobre todo en los páramos, la introducción de especies de plantas invasoras como el retamo espinoso ha sido notoria, pero no se evidencian actividades contundentes para erradicar esta especie, además de que se propaga rápidamente. ¿Qué alternativas podría pensar para erradicar esta especie invasora de plantas? Gracias por la presentación y qué buena iniciativa acercarse a la comunidad. Va muy relacionada a las dos preguntas para terminar nuestra charla de hoy, profe. Bueno, yo pienso que posiblemente podríamos hacer más agroecología, más siembra, considerando, por ejemplo, una cosa típica de la agricultura convencional es la de tener monocultivos, pero resulta que los cultivos intercalados entre varias especies, una de las especies puede proveer nitrógeno al suelo, la otra especie puede proveer, no sé, otros nutrientes, y el cultivarlas en conjunto las hace más fuertes, por ejemplo, en términos de supervivencia, las condiciones de nutrientes, clima, calidad de suelo, etc. Alguna vez visitamos con un profesor experto en botánica que nos está ayudando a revisar un poco las plantas que hemos identificado, un profesor que ya escribió un libro sobre la reserva de Yotoco, y veíamos que en una de las fincas cercanas se tenían un cultivo de tomate y cebolla en medio de la maleza. Es decir, en medio del pasto habían hecho el huequito y tenían la siembra de algunas de estas plantas. Y el profesor los aplaudía porque decía, así es como debemos cultivar, no limpiar el suelo completamente
para cultivar 4 plantas y tener 2 metros cuadrados de tierra expuesta. La tierra expuesta no deberíamos tenerla porque primero se evapora muy rápidamente el agua de allí, o sea que no retiene tanta agua, tiene menos humedad, puede haber, son más susceptibles, las plantas establecen simbiosis unas con otras, y lo que se ha ido descubriendo, por ejemplo, los hongos ayudan a la comunicación en el bosque a través de comunicación química, ¿no? A comunicación en términos de moléculas. Se ha ido encontrando, por ejemplo, que algunos árboles parecen comunicarse unos con otros, y los árboles del borde del bosque pueden, que están más expuestos, por ejemplo, a zonas menos húmedas, pueden recibir, digamos, algo de humedad a través de las raíces de otros árboles. Yo pienso que nos falta mucho conocimiento y hemos empezado a actuar sin tanto conocimiento, y posiblemente valdría la pena regresar a estas cosas ancestrales donde aparentemente algunos indígenas, por ejemplo, en la selva de México, parece que hay evidencia de que había siembras en medio de la selva. Entonces, el cacao no era que tumbáramos todos los terrenos para tener cacao y producir el chocolate, sino que estaba sembrado en medio de la selva, porque era una planta que formaba parte de ello. Posiblemente valdría la pena que volviéramos a ello y a mirar, ya no sacar una planta del bosque e irla a sembrar de manera individual, sino mirar esa planta con qué otros organismos está allí y tratar de replicar eso en otras partes, no aislarla, porque ustedes saben que las plantas cultivadas son más débiles, han sido tan mimadas, hemos tenido que sembrarlas y cuidarlas tanto protegidas de los demás, que normalmente son más débiles que sus equivalentes silvestres. Y posiblemente valga la pena empezar a mirar otras prácticas agrícolas más amigables con el ambiente y más integrales con el resto de organismos con los que comparten su propio ambiente. Muchas gracias, profe. Pues nada, como decíamos hace un momento, el tiempo pasa muy rápido, las reflexiones interesantísimas, el reto muy fuerte. Voy a permitirme presentar, profesor, en este momento, si usted me Claro que sí. permite dejar de presentar, y yo voy a hacer aquí compartir mi pantalla, agradeciéndole pues nuevamente, profesor Diego, todo su acompañamiento en esta charla, dándole gracias por todas sus reflexiones, por todo este apoyo para que desde la Universidad Nacional de Colombia y como forjadores de esos futuros líderes adquiramos pues la conciencia absoluta sobre lo que significa proteger nuestros entornos, generar unos ecosistemas donde no es que transformemos grandemente el mundo, pero sí de manera particular lo que cada uno haga nos permita aportar a esta sustentabilidad. Nuevamente, profesor Diego, muchas gracias a todos nuestros asistentes. Pues los invitamos a que si quieren volver a ver esta charla, todas las charlas que hemos tenido se encuentran en nuestra página de Facebook, en nuestra página de YouTube, en el canal con las reproducciones, todo esto del sistema de gestión ambiental de la universidad, nos encuentran en sga.unal.edu.co. Los invitamos a la próxima charla el 19 de noviembre sobre el tema satélites, modelos y pesca en el Pacífico, cómo el pasado afecta el futuro, caso de estudio con el atún. Fíjense que se relacionan, se interconectan todas estas temáticas, y lo importante es que nos llevan a seguir cumpliendo el propósito de tomar conciencia y tomar partido como transformadores del futuro. A todos muchísimas gracias, profesor Diego, a nuestros asistentes, a quienes nos vean en un futuro reproduciendo pues estas grabaciones. Los invitamos a continuar pues en contacto y construir colectivamente un futuro mejor. Muchísimas gracias y un muy buen día para todos. Gracias a ti, Jaime. Gracias al equipo de la logística que hace posible esto. Gracias a los asistentes y bueno, muy amables. Feliz día para todos. Gracias, profesor. Buen día. Gracias. Gracias.